Bueno, ya estamos acá, buen día, y hoy, este fin de semana, intentando hacer una aproximación a todo este proceso que estamos viviendo. Ustedes saben que los procesos revolucionarios son procesos dialécticos, no son lineales. Indiscutiblemente en ellos tienden a aparecer un conjunto de elementos que son de carácter contradictorio. Eso es parte de lo que es la erística, de manera que no vayan a creer que esto es una logomaquia, una especie de combate de palabras. No, es la esencia de lo que tiene el problema dialéctico. El problema dialéctico son problemas de la filodoxia, son problemas de mucha construcción de ideas, de discusiones, porque requiere aproximación a una realidad, y sobre todo cuando se quiere construir un modelo que se contrapone a un modelo que nos impusieron a nosotros a partir de lo que fue el rentismo petrolero, que es un modelo pues que de alguna manera ya está feneciendo, está grave, y que de alguna manera estos señores pretenden reoxigenarlo. Ese modelo rentista, importador de bienes y consumo, incluso de tecnología, que lo que hizo fue concentrar y centralizar el capital en un conjunto de sectores que se beneficiaron con la política económica por el proteccionismo y el intervencionismo del Estado, y eso permitió crear estos oligopolios, y en el caso del campo los oligonsomnios. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas claras, porque indiscutiblemente toda construcción de un modelo lleva a un conjunto de debilidades que son superables, porque la estás haciendo con seres humanos. La revolución no la puedes hacer con la misma visión que tienes tú, que no sea la utopía, porque es la que te permite construir. No es como el amor, donde tú haces fantasía y uno se puede meter mentiras y todo, se enamora y se enamora. Ahí en el amor sí se puede hacer eso, pero en la política no se puede idealizar. En la política hay que ser realista, hay hecho, porque está conformada por seres humanos. Bueno, el momento que nosotros estamos viviendo tiene distintas caras, está mimetizada distintas formas de ataque. Nosotros estamos en una guerra de cuarta generación que es calificado como un conflicto de baja intensidad y de modulada acción, que tiene como estrategia el desgaste. Y una de las fachadas es declarar a Venezuela en una situación humanitaria, y un elemento que están utilizando es de las enfermedades, de la carencia de medicamentos, pero veríamos quiénes son los que manejan la farmacopea, quiénes son los que tienen todo el manejo de esa estructura, de lo que son los medicamentos, cómo montan toda una estrategia allí y se han beneficiado. Cuando uno ve la cantidad de dinero que el Estado le ha dado, uno ve, por ejemplo, yo revisé el 2010, se le dio, bueno, el 2010, nada menos y nada más que casi 6.000 millones de dólares. Uno saca la cuenta, entre el 2004, para yo resumir, el 2012, se le otorgó a los laboratorios 10.061 millones de dólares. Y uno se pregunta, estos señores, que en Venezuela hay aproximadamente 6.000 medicamentos entre marcas y genéricos, que Venezuela aparece entre uno de los grandes consumidores, porque al menos ustedes han inducido a esto, y uno se da cuenta que muchas veces después de la farmacopea, el hecho de la posología, que es cómo te dosifican, tú te das cuenta que hasta a veces te mandan un tratamiento para 5 días y tú tienes que comprar una cosa que tiene 11 pastillas, entonces se pierden 6, y uno se explica, pero ¿por qué esto le ponen de esa manera? Pero eso nosotros lo vamos a dilucidar acá, vamos a tratar de aclararlo con una persona a quien le tengo aprecio, respeto, y además considero un polifaculto, que es un polímata para mí, porque yo no uso la palabra de intelectual, un polímata, un conocedor de eso. Además ha sido tu praxis en eso, como es nada menos y nada más que Eduardo Samán Nemer, quien es hijo de la señora Nemer, el señor Samán. Ajá. Y para nosotros, porque estamos rescatando el apellido de las madres aquí. Sí, pero tú sabes que yo vengo de una familia árabe, ¿no? Así es. Es una cultura muy patriarcal. Así es. Entonces, el apellido de la madre tiende a perderse porque se usa como primer apellido el nombre del papá, como que es una especie de patronímico. Y eso lo tienen los árabes, lo tienen los rusos, lo tienen los judíos, por ejemplo, el decir hijo de fulano de tal. Por ejemplo, los judíos Ben Dayan significa hijo de Dayan. Sí. En los rusos, por ejemplo, dicen Iván Petrovich es hijo de Pedro, ¿no? Y los árabes también. Ibn es hijo de fulano. Avicena, el famoso médico persa, eso es Ibn Sina, lo que significa, pero le han dicho occidentalmente Avicena, ¿no? Porque es una cultura patriarcal que
es contraria a la matriarcal, pero que eso hay que rescatarlo. No, naturalmente por eso, y me parece bien oportuno esa observación que tú nos estás colocando acá, que además fortalece argumentalmente, porque aquí hemos dicho que hay que ser cognoscente. Alguna gente me dice, bueno, pero ¿por qué todo esto? Es que nosotros estamos imbuidos por Simón Rodríguez. Todas las noches que nos reunimos con Simón Rodríguez, lo primero que Simón Rodríguez nos dice, no pueden seguir la metodología y el planteamiento reduccionista dominante, porque concluyes en lo mismo, porque tienes que usar la lógica de ellos. Y eso es un problema para nosotros, Eduardo. Fíjate, tú has tenido responsabilidades ministeriales, además eres un profesor, investigador universitario, pero eres un hombre muy comprometido. Y fíjate que cuando uno ve esto de los laboratorios y ve toda esta estructura que se han corporativizado, uno ve, por ejemplo, el mercado farmacéutico. Vamos a empezar a hablar allí. Entonces uno dice, estos señores para el 2011, ellos estimaban que el mercado farmacéutico debía proveerle unos 7.000 millones de dólares. O sea, estaban rorritos los muchachos. Sí. O sea, estaban chupando un dedito, pues. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay? ¿No? ¿Y a qué nosotros tenemos que enfrentar esto? Porque una de las denuncias que tú has venido colocando, que más que denuncia es una reflexión para comprender lo que significa la seguridad de un país. Porque aquí está demostrando un problema de la seguridad. Detrás de la patente, detrás de la manera como es la posología, cómo colocan todos estos elementos. Pero nos gustaría que fueras tú quien nos pudiera orientar y argumentar en estas cosas. Sí. Bienvenido a Eduardo Samán Nemen, hijo de la señora Nemen. Lo que pasa es que casi no uso el segundo apellido porque... No, pero yo lo voy a empezar a usar. Me lo escribieron mal, me lo escribieron Namel y es Name. Y yo quiero usar el verdadero, Name. Name. Así es. Bueno, será rescatado de aquí, Name. Así es. Bueno. Eduardo, bienvenido. Te cuento. Esos datos, sabes que los secretean mucho, ¿no? No los dan a conocer, pero se sabe por diferentes fuentes que el mercado actualmente está por encima de los 8.000 millones de dólares al año. Nosotros gastamos 8.000 millones de dólares al año en medicamentos. Hay varias fuentes, por ejemplo, en el 2010, un Wikileaks que se fuga un cable de los Wikileaks de la Embajada de los Estados Unidos, donde la Cámara Transnacional de Medicamentos le rendía cuenta al Departamento de Estado. Ellos le decían que para el 2009 el mercado era de 6.000 millones de dólares. Ahorita está en el orden de los 8.000 millones. Son 4.000 millones que les dé el Estado, ¿verdad? Aproximadamente al año. Y los otros 4.000 millones, que son las ganancias, la compran en el mercado paralelo y sacan su capital por el mercado paralelo, porque el resto son las ganancias que obtienen. Entonces, ¿cómo nos han llevado hasta ese punto? ¿Cómo nos han montado hasta ahí? Y nos han hecho tan dependientes y tan vulnerables con el tema de los medicamentos. Por un lado, las patentes juegan un papel importante. El tema de la regulación farmacéutica, o sea, la permisología también juega un peso importante. La formación en la universidad. Yo me puse a estudiar lo que es el pensum desde 1890 hasta el último pensum de la Facultad de Farmacia, que fue en 1995, ¿no? El último. Y entonces vi cómo nosotros los farmacéuticos nos preparaban antes para hacer un medicamento. Todo, hacíamos todo el medicamento, obteníamos la materia prima, por ejemplo, tintura de ruibarbo, agarrábamos el ruibarbo, hacíamos la tintura, luego esa tintura la convertíamos en un jarabe y entonces ahí está jarabe de ruibarbo, y lo envasábamos, lo etiquetábamos y ahí estaba y se le entregaba. Y teníamos un laboratorio en cada farmacia. Si había 100 farmacias, eran 100 laboratorios, porque dentro de cada farmacia había un laboratorio. Vino la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, Estados Unidos se declara como hegemónico, vencedor de la guerra, y dijo, bueno, ya yo voy a expandir mis industrias, mis laboratorios, mi industria automotriz y todo eso. Entonces, después de la Segunda Guerra, ya Estados Unidos se hacía dueño de América. Ya ellos, desde 1800, finales de 1850, 60, ya ellos pretendían anexarse al continente americano. Y luego, bueno, hasta el último intento fue el ALCA, ¿no? Querían anexárselo con el ALCA. Pero después de la Segunda Guerra,
bueno, que ellos influyeron en los cambios de gobierno en Latinoamérica y en la imposición de las dictaduras. Pusieron dictadura en Brasil, dictadura en Argentina, dictaduras en Venezuela y después la Cuarta República, que era otra forma de dictadura. También en Chile, esa dictadura apoyada, Pinochet, una dictadura criminal que fue apoyada por los Estados Unidos y que ya se sabe que fueron las compañías norteamericanas que facilitaron todo a través de una guerra mediática también. Y con el abastecimiento y todo eso, ellos montaron esa dictadura en Chile. Y después la desmontaron y ellos las montan y la desmontan. Bueno, ellos en esa época, después del 45, su capitalismo sufre una expansión y deciden sacar las industrias del territorio estadounidense. Sacaron las automotrices, instalaron automotrices en Brasil, en Venezuela, aquí está la General Motors, la Ford, la Chrysler, todas esas automotrices. Pero ¿bajo qué modelo industrial? ¿Cuál fue el modelo que ellos dictaron para América Latina? Era un modelo de dependencia, un modelo dependiente. Es decir, un modelo donde se ensamblaba todo. O sea, no fabricábamos carros, sino que ensamblamos carros. Vamos a hacer una pausa y vamos a colocarlo allí en relación a ese modelo desarrollista, que era el modelo de sustitución de importación que creaba esa mayor dependencia a eso que tú nos estás señalando. Estamos con el doctor, nada menos y nada más para nosotros, amigo nuestro, Eduardo Samán Nemer. Lo estoy pronunciando bien ya. Nemer. Ya volvemos. Bueno, Samán Namer. Samán Namer, hijo de la señora Namer en el señor Samán. Eduardo, fíjate que veníamos haciendo un planteamiento de cómo nos impusieron un modelo para los países periféricos. Así es. Y ese modelo obligó incluso a cambiar la estructura educacional, porque había que adaptarla para que respondiera a esos intereses, como tú nos venías diciendo. Los pensum de estudio, todo eso debía responder. Lo primero que cambió fueron los pensum de estudio. Las empresas, vino un modelo industrial, montaron Naciones Unidas, montó la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que se encargó de implementar el modelo en toda América Latina y industrializó toda América Latina. Pero eran industrias de ensamblaje, industrias dependientes, industrias que necesitaban importar materias primas. O sea, ellos mantenían la dependencia y todo son industrias de ensamblaje. Ensamblaje de carros, ensamblaje de medicamentos. ¿Cómo se ensambla un medicamento? Bueno, se compra la materia prima, se compran los excipientes, se compra el empaque, se compra la máquina que los hace y entonces simplemente se ensambla. Entonces pasamos a ensamblar todo, ensamblar carros, medicamentos, pollo. ¿Sabes cómo se ensambla pollo, no? Se compra el pollito bebé o el huevo fertilizado, se compra el alimento, se compra la vacuna, se compra la máquina que lo beneficia, se compra todo eso, hasta el camión que lo transporta y entonces tenemos pollo. Y decimos, estamos produciendo pollo y resulta que no estamos produciendo pollo, sino que estamos ensamblando pollo. Pero también ensamblamos arroz, porque compramos... Pero ese concepto es importante, porque los industriales... Ese modelo rentista condujo indiscutiblemente como parte de la imposición de ese convenio al ensamblaje. Entonces hablan de industrial, un tipo que crea. Es como tú hablas, a ellos no le cabe ni la palabra burguesía, porque la burguesía, si no estamos de acuerdo, ellos crea. Sí. La oligarquía depreda, chupa. Ellos son chupólogos. Sí, ellos un modelo que les montaron y entonces lo aceptaron. Y entonces ellos pasaron a ser muchos de ellos, inclusive hasta representantes de los complejos industriales extranjeros, o sea, con las fábricas de cemento, con las plantas generadoras. Bueno, Alfonso Ríos de compañía, representante de la patente McCormick. Sí, todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se cambian los pensum de estudio y pasamos de ser galenos a ser tecnólogos. Entonces, tecnólogos, bueno, con especializaciones, control de calidad, tecnología farmacéutica, tecnología de alimentos, tecnología cosmética, y pasamos a ser tecnólogos. Y se empezó a industrializar el país, pero era una industria muy dependiente, requería la materia prima. Nos enseñaban cómo ensamblar, pero ¿de dónde venía la materia prima? Nunca nos explicaban de dónde venía la materia prima. Materias como botánica desaparecieron del estudio, surgió farmacognosia. Entonces sabíamos que la molécula venía de una planta, pero podíamos tropezarnos con la planta y no podíamos con la matica, y no sospechamos que ese principio activo estaba en la matica.
porque ya no nos enseñaban botánica, no nos enseñaban zoología. Zoología terminó siendo parasitología, derivó a parasitología y ahora desapareció, casi no se enseña la parasitología, una cosa tan importante. Entonces, bueno, estuvimos toda esa época hasta que ese modelo se agotó, en el sentido que cae el bloque soviético en el año 89. Cae el bloque soviético y Estados Unidos dice: no, esto es el fin de la historia, ya, ahora sí es verdad que soy dueña del mundo. Y entonces ellos dicen: bueno, ahora el modelo va a otro, va el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal, que ellos lo arrancan a principios de los 90, constituía en crear áreas de libre comercio. Y a nosotros nos crearon un área de libre comercio que era la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Agarraron los 5 países andinos y dijeron: área de libre comercio, una alca pequeña. La CAN era un alca, por eso es que el comandante Chávez decide retirarse de la Comunidad Andina de Naciones. Eso era una alca, una alquita. Y ellos dijeron: bueno, como vino un salto tecnológico y necesitaban repotenciar sus industrias, las nuevas industrias eran más eficientes y podían producir no para un país, sino para varios países. Y ellos dijeron: bueno, vamos a industrializar a Colombia. Y decidieron industrializar Colombia, a pesar que Colombia estaba y que sigue atravesando una guerra civil, cosa que no quiere reconocer el gobierno de Colombia. En Colombia hay una guerra civil. Pero la oligarquía colombiana le daba concesiones en el aspecto laboral a las transnacionales, y ellos decidieron por Colombia, por industrializar Colombia, y mudaron todas las fábricas para Colombia, y ahí empezaron a operar y a exportar hacia los países andinos sin pagar arancel, o sea, sin pagar impuestos de entrada a las mercancías. Y también crearon el Mercosur, crearon también el área de libre comercio de América del Norte, el TLC, México, Canadá, Estados Unidos, crearon después el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y acuerdos de libre comercio con Chile, con Colombia, el más reciente, y ahorita están montados en ese modelo. Fíjate, y perdón que te interrumpa, Eduardo, ahí hay un detalle de lo que tú has dicho, en ese momento, que es lo que no ubican a veces los investigadores, de ver cómo coinciden los momentos y de lo que está ocurriendo. Tú observas el desempleo en Venezuela, como en la década de los 70 empieza a crecer de una manera tal que empieza a aparecer la economía sumergida, o conocido como los buhoneros, o economía informal, porque los primeros que empiezan a irse son los laboratorios. ¿Te acuerdas los Cortijos? ¿Te acuerdas allá en Baruta? Todas esas zonas empiezan, y después la manufactura se empieza a ir para Colombia. De manera que cuando uno oye a los analistas, no llegan e invocan ese hecho, que ahí empieza una desindustrialización. Inclusive Chávez ni siquiera había aparecido en el año 92, que Chávez participa en la rebelión militar, y para ese momento ya las decisiones estaban tomadas. Ya a partir del año 89 ya ellos habían tomado la decisión de crear la CAN, y se comenzó las negociaciones del Pacto Andino, y que terminaron en el 94, cuando Venezuela se incorpora al Pacto Andino. Pero ya en el 94, ya casi todas las transnacionales farmacéuticas habían migrado a Colombia. Yo cuando me gradué, después del Caracazo, en el año 89, nos dieron el título después del Caracazo, y ya no había forma de entrar a un laboratorio porque todas las plantas estaban cerrando, ¿no? Entonces, claro, paralelamente vuelve a haber otro cambio de pensum. Se vuelve a dar un cambio de pensum en los años 90, se empieza a estudiar en el 90 para el 95, facilitado por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, porque decía: bueno, tú estás graduando tecnólogos que no consiguen trabajo, que quedan desempleados, entonces tenemos que adaptar el pensum al mercado. ¿Cuál era el mercado? El mercado era el nacimiento de las grandes cadenas de farmacia. O sea que ahora el farmacéutico, la farmacéutica, no éramos tecnólogos, ensambladores de medicamentos, sino facilitadores del consumo, es decir, dispensadores de medicamentos. Y cambia todo el pensum, desaparecen materias como física, matemática. Nosotros veíamos 2 físicas, 2 matemáticas. Estudiamos la física por el libro de la gente de ingeniería, el Resnick, estudiamos los dos tomos de Resnick. Yo andaba con mis tomos para arriba y para abajo, hasta la biblioteca de la Universidad Central, hasta las 9 de la noche, calificándome, como dicen mis libros de física.
física, matemática, físico-química, 4 tecnologías, operaciones unitarias, o sea, porque salíamos preparados para la industria, para producir medicamentos, o sea, para fabricar, ensamblar medicamentos. Resulta que después de los años 90 dijeron, ¿ensamblar qué? Si no hay ni laboratorio. Montaron la comunidad andina, las nuevas leyes andinas, ya los medicamentos se patentaban y ya destruyeron buena parte de los laboratorios nacionales, que muchos de ellos sacaban versiones genéricas, más baratas de los medicamentos, y esos tuvieron que vender a otros laboratorios latinoamericanos, inclusive otros cerraron, los más pequeños cerraron esos laboratorios. Entonces, bueno, empezó la enseñanza de la farmacia a dirigirse hacia la dispensación, y surge lo que llaman la farmacia comunitaria. Todas esas cosas vienen con nombres muy bonitos, ¿ves? Farmacia comunitaria, que bueno, que es el ejercicio de la farmacia en las cadenas. La farmacia hospitalaria, que también el farmacéutico es un facilitador de consumo, y el mercadeo, la visita médica. Surge el primer posgrado, la especialización de mercadeo en la Facultad de Farmacia. El primer y el mejor posgrado de mercadeo no nació en economía ni en administración, nació en farmacia, porque farmacia le lleva una morena en el tema de lo que es mercadeo, porque la carrera fue dirigida hacia ahí. Y bueno, y ese es el que tenemos hasta ahora. Entonces nos montaron una megatrampa. ¿Cómo vamos a salir de esa megatrampa? A lo mejor en el siguiente segmento hablamos de eso. No, pero podemos seguir, vamos a seguir hablando, sí. Podemos seguir, mira. Bueno, vamos a seguir. Fíjate, ¿cómo empezaron? Bueno, empezaron los medicamentos inorgánicos, los descontinuaron. O sea, que si hablar ahorita de saldiguera, hablar de yodo, por ejemplo, o sea, todo las eso tinturas y las pomadas, que eran cosas que se preparaba con el boticario, que era aquel que había estudiado, claro, como tú lo definiste, era un galeno, sí, era un hombre que conocía de lo que... Sí, pero fíjate, todos los medicamentos tienen 3 orígenes: mineral, vegetal y animal. Los minerales, o sea, las sales, los compuestos, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, la leche magnesia, ya está descontinuada, ya no se consigue, no se fabrica, nadie la prescribe, la leche magnesia. El carbonato de litio, tú que eres psiquiatra, ya está... No, yo estoy al área de comportamiento humano. Sí. Bueno, que está el carbonato de litio, que es un compuesto muy fácil de sintetizar, ya está descontinuado, o sea, ya lo satanizaron, que el litio es hepatotóxico, que no sé qué más, y entonces para darle paso a la olanzapina, que es un medicamento que tiene patentes y todo lo demás, ¿no? Entonces sacaron todos los medicamentos inorgánicos que son accesibles, que son fáciles, los sacaron del mercado. Los medicamentos de origen vegetal crearon los derivados sintéticos, porque bajo su forma natural los laboratorios no los hacían, porque no podían tener las patentes, los derechos exclusivos, y todo esto los sacaron los fueron sacando del mercado y fueron preparando los derivados, y nos convencieron que los derivados eran mejores. Y con los de origen animal, las hormonas y todas esas cosas que venían de los extractos por ejemplo, la insulina venía del extracto del páncreas del cerdo y del bovino, ¿no? Y todas esas cosas, la heparina viene del intestino, y todas las hormonas de crecimiento, venía de la hipófisis humana, y todas estas, la eritropoyetina, por ejemplo. Sí, ahí vamos a hacer un paréntesis ahora sí. Ajá. Y me gustaría que lo retomáramos incluso del propio origen, porque ahí esto tiene que ver con las propias patentes, como en el año de 1928, a partir de que unos señores alemanes llegan a Inglaterra, entonces convierten a estos otros señores quien le van a dar el premio Nobel, porque quien inventa la penicilina y quien la hace en el Follet, y otro señor alemán que ahorita no recuerdo su nombre porque me falla por mi arteriosclerosis senil, pero son estos señores quienes inventan. Claro, al final le van a reconocer eso a Alexander Fleming. Vamos a la pausa. Bueno, aquí seguimos y estamos hablando de estas acciones que para nosotros son fundamentales. Fíjate que en ese proceso que tú señalaste, de galeno a tecnólogo y luego simplemente a dispensador, pudiéramos clasificarlo así, si tú me permites, claro. Yo creo que eso fue imponiendo de alguna manera también dentro de los propios pensos del estudio, la gente no lo visibiliza.
el propio Pacto de Nueva York impuso un modelo tecnocrático en las propias universidades que comenzó desde las escuelas técnicas, escuelas artesanales, en general las escuelas normales, y terminó apropiándose con la reforma parcial de la Ley de Universidad, artículos 7 y 9, para la intervención de la universidad, que después se la reparten con la anuencia del MAS. Es el MAS el que va a facilitar que COPEI, AD y el MAS se repartan la UCB, y le dieron algunas migajas a algunos otros que aparecieron ahí para que se quedaran callados algunos otros grupos. Pero ese cuento no, el reformismo, sí, ¿no? sí, ese cuento no me lo van a echar a mí porque yo ahí estaba vivo y participaba de eso. De manera que no participé en ningún reparto. Naturalmente que ellos lo descalificaban a uno. Uno para ellos era un loco, porque el que tenía una postura firme y se mantuvo una postura firme, lo descalificaban, era un loco. Y a eso fue que se acostumbraron mucha gente en la universidad. A eso se acostumbraron mucha gente de la izquierda, a negociar igualito que los adecos y los copellanos. No es que tú no hables con tu contrario, pero tú tienes que conservar tu principio y tu dignidad. Claro. Y que eso es lo importante como referencia. Entonces, en la farmacia, en la estructura de los medicamentos, a nosotros nos han impuesto y cada día se reafirmaron cosas. Y ha sido sumamente peligroso. Porque el problema es que ahorita, por ejemplo, ellos saben algunos medicamentos que nosotros sabemos, fenobarbital, el eutirol, exacto, eutirol, y algunos otros que tienen que ver para la regulación del azúcar. Entonces ellos saben cuál es el comportamiento de la morbilidad en Venezuela y lo utilizan. Entonces nos están declarando, nos los están advirtiendo que nos están declarando. Entonces nosotros tenemos que tener previsto eso. Claro. Eduardo Samán, sí, un poco, primero que nos montaron en un modelo que es muy difícil zafarse de ese modelo porque hay que entender las raíces de eso. Por eso es que uno tiene que ser radical. Entonces, claro, a los radicales nos tildan de locos, de extremistas, de terroristas, etcétera, ¿no? Simplemente porque vamos a la raíz. Porque el mismo Chávez, que era un radical, a él también lo tildaban de loco. Lo primero que hizo la oposición decir, no, ese hombre está loco, ¿no? Porque él iba a la raíz, era un radical. Bueno, nos montaron en un modelo, nos hicieron renunciar a cosas, por ejemplo, a toda la medicina ancestral. O sea, la gente ha renunciado a eso, una cosa que fue usado por miles de años. ¿Sabes lo que es miles de años? Una medicina que es ancestral, que es accesible, que tú puedes tener una matica ahí y la matica te puede dar una cantidad de principios activos. Hay otras que te prohíben hacerla, por ejemplo la amapola, que tiene donde viene la morfina, exacto, la codeína, porque entonces te montan leyes donde te llevan preso, pues si tú llegas a sembrar una amapola o una mata de coca, ¿verdad? Para el uso de la hoja y de los alcaloides que puedan estar ahí con fines medicinales, o el mismo cannabis que son analgésicos potentes y muy buenos. Bueno, eso están prohibidos. O sea, ese tipo de plantas para su uso medicinal está simplemente prohibido para nosotros. Pero en Australia están los grandes sembradillos de amapola legales. En Australia, en España están. Los españoles sí pueden sembrar amapola y pueden extraer la morfina y después nosotros tenemos que... Pero la coca tú no la puedes sembrar, no la puedes colocar. No podemos extraer, no podemos agarrar y preparar los derivados de esas sustancias que son medicamentos, que son anestésicos, que son medicamentos que se usan, analgésicos potentes, naturales, que el cuerpo no rechaza. Los sintéticos, el cuerpo los rechaza y terminan siendo hepatotóxicos, cardiotóxicos, etcétera. Pero estos naturales tienen mínimo de rechazo por el cuerpo. Entonces dicen no, que son adictivos, porque son fáciles de obtener, son accesibles. Bueno, nos han hecho renunciar a todo eso. Entonces la gente hasta se burla cuando hablan de la matica de acetaminofén. Entonces la gente, eso se convierte en una burla, ¿no? Porque, sí. ¿Por qué no? Porque pareciera que no. Mire, los analgésicos vienen de dos lados. Vienen del sauce, de la corteza del sauce, donde viene el ácido salicílico, que el señor Bayer, alemán Bayer, agarró y lo derivó, preparó el derivado acetilsalicílico. ¿Y por qué preparó el acetilsalicílico? Porque no podía patentarlo como ácido salicílico. Él lo acetiló, lo hizo reaccionar con ácido acético, con vinagre. Y entonces le dio el acetilsalicílico, que es la aspirina. Cuando nosotros ingerimos aspirina, en el estómago se hidroliza y otra vez se vuelve a separar el ácido salicílico y el ácido acético, que es el vinagre. Y el ácido salicílico es el que ejerce el efecto
analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio. todo, antiinflamatorio. Es el ácido salicílico, el mismito de la corteza del sauce. Ese. ¿Qué hizo Bayer? Una trampa, una trampita, ¿ves? Acetilarlo para después. Esa trampita hizo que él lo patentara, tomó una ventaja como de 20 años, 20 cuadras adelante, ya nadie lo pudo alcanzar, venció la patente, pero después volvió a sacarlo en efervescente y lo patentó, volvió a sacarlo en coraspirina y lo patentó, entonces vienen patente detrás de patente, y ahora Bayer es el primero en la comercialización de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, a pesar que ya la patente venció, pero ellos son los primeros en el mundo en la comercialización de la aspirina. Ahora bien, la otra parte era la quina del árbol, la quinina que venía de la quina, que se sembraba y salían barcos de quina, pues se hacían pastillas de quina como antimalárico, pero además de antimalárico era también analgésico y antipirético. Así. Entonces, los dos analgésicos eran el sauce y la quina. La quina, en Estados Unidos los gringos no podían aceptar que una patente alemana fuera el analgésico más vendido en territorio estadounidense. Entonces derivaron la quina, la quinina y los alcaloides que estaban en la quina, hicieron el acetaminofén, o sea, que es el paracetamol, el mismo paracetamol. Entonces, el paracetamol es un derivado de la quina y la aspirina es un derivado del sauce, de la corteza de sauce, ¿ves? Entonces, tanto Estados Unidos como Inglaterra, ellos no aceptaban que un analgésico alemán se vendiera en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se empezó a vender en Estados Unidos? El acetaminofén, que era el Tylenol, la marca Tylenol. Y en Inglaterra el Pandol, porque era lo que se vendía, era el acetaminofén, no la aspirina. Lo que más se comercializa en Estados Unidos es acetaminofén y no aspirina. Y aquí ejercieron su influencia, hasta el punto que ahora la aspirina salió como analgésico, solamente se comercializa como antiagregante plaquetario y se vende el acetaminofén. Vamos a hacer una pausa nuevamente con tu permiso. Estamos con Eduardo Samán Name. Es Name. Sí. Bueno, yo hasta que me acostumbre a pronunciarlo, Name. Vamos a la pausa y ya volvemos. Fíjate que Venezuela está colocado Eduardo Samán Name. Correcto. Ahora sí lo estoy diciendo correcto. Nancy está feliz porque lo estoy diciendo correcto. Y fíjate que en Venezuela hay 200 laboratorios. Y 20 laboratorios aproximadamente tienen el oligopolio de todo esto, según el estudio que nosotros hemos hecho. Y lo hemos hecho con mucha seriedad. Y 7 droguerías controlan todo el empaquetado porque compran todo eso. De manera que aquí hay una distorsión de la cadena de comercialización porque ellos producen lo que se llama abuso de posición de dominio, ¿no? Que es la cartelización, y le imponen a todo el mundo. Entonces, como hay casi 5.000 y pico de farmacias, ellos han venido quebrando y entonces se han apoderado a través de la corporativización, Farmatodo, Locatel, Farmahorro, Farmacia SAP, y entonces lo que era la botica, aquel que tenía prácticamente queda dependiendo de ellos, tiene que hacer los precios a ellos, porque ellos a través de la droguería, en lo que llaman prácticas colusorias de carácter vertical, le imponen las condiciones de precio y dotación. Pero además, a mí me gustaría que tú nos pudieras comentar, hay un problema, que uno va a comprar a veces un medicamento y tú quieres tratarte algún X. Entonces, el tratamiento son 5 días o 7 días. Entonces trae 9 pastillas, 9 tabletas, pues, 9 grajeas. Así es. O algo peor, ¿no? El tratamiento es por 7 días y son 3 diarias. 3 por 7, 21. Entonces la caja trae 20. Y entonces tienes que comprar otra caja de 20 para la última pastilla. Entonces te quedan 19, tienes que pagarlo. No, mira, fíjate. Qué trampa del mercadeo, ¿no? Sí. Qué falta de... Están los laboratorios nacionales también, pero que los dólares ahorita lo están recibiendo las transnacionales, que traen medicamentos muy costosos. Ellos se han montado en los medicamentos de alto costo. Los medicamentos de alto costo son el lomito de los medicamentos. Esos medicamentos de alto costo ya no se los dan a los farmacéuticos de la farmacia, porque una ampolla te cuesta 2.000, 3.000 bolívares, antineoplásicos o medicamentos estos para las enfermedades. Eso representa un porcentaje muy alto del presupuesto en salud.
que tú tienes una cobertura para 10.000 personas, 12.000 personas, pero tú tienes 20 millones de personas que no están recibiendo la cobertura, ¿no? Yo no quiero decir que la vida de esas 10.000 personas no sea importante, sí es muy importante, pero también hay que evaluar la eficacia de esos tratamientos de alto costo, porque como hay unos que son eficaces, hay otros que no son eficaces, para nada. Entonces, son muy costosos, es el lomito, los comercializan, mueven muy poco volumen y ganan muchísimo dinero. Los antineoplásicos es un negocio que lo tiene Badam, el Banco de Drogas Antineoplásicas, que esa es una fundación que fue creada por el Estado. Es una fundación que es del Estado venezolano, pero que cuando en el segundo gobierno de Caldera sacaron una gaceta donde ellos decían, bueno, cuáles eran las fundaciones del Estado, y ellos lograron zafarse de esa gaceta. O sea, aplicaron una influencia para ellos zafarse de esa gaceta, y eso ahora se maneja como una asociación civil donde están los oncólogos, donde los oncólogos son la sociedad de oncólogos, son socios de eso. Entonces hay un conflicto de intereses bien claro. O sea, los oncólogos son los que prescriben los medicamentos y los medicamentos se comercializan en un 100%, pues los oncológicos no se venden en las farmacias, se venden en Badam, en el Banco de Drogas Antineoplásicas. Después de hacer tremenda cola, no sé qué más, entonces te venden el medicamento. Entonces ahí está el lomito del negocio. El lomito del negocio está entre los medicamentos de alto costo, que los paga todos el Estado, ¿verdad? Y cuando el Estado deja de pagar un medicamento de alto costo, entonces le lanzan la campaña como la que tienen ahorita. Le meten campaña, organizan sociedades de pacientes, familiares de pacientes, etcétera, y empiezan a hacer presión, no solo en Venezuela, esto en todas partes del mundo. Y los países que no tienen los programas de alto costo, la gente les sale a protestar, y la izquierda salimos a protestar, sí, por el acceso a los medicamentos, tal, y atrás están las grandes corporaciones mandando a la gente a protestar por los medicamentos de alto costo. Los medicamentos de alto costo es una lista que cada vez va subiendo, se le van agregando y se van comiendo el presupuesto. Entonces ellos están bien cómodos porque ellos están sacando pocos medicamentos, mueven pocos volúmenes y demasiado caro. Ahorita acaban de lanzar un producto que la marca es Sovaldi, que es contra la hepatitis C. El tratamiento en Estados Unidos, son un comprimido diario por 3 meses, o sea, son 3 frasquitos de 30 comprimidos. Esos 3 frasquitos valen en Estados Unidos $86.000, casi $90.000. O sea, cada comprimido cuesta $1.000. Eso se le da a los pacientes, dicen ellos, que es efectivo para el tema de la hepatitis C, para matar para acabar con el virus, ¿no? El virus. Hay médicos que han cuestionado eso, sin embargo, pero bueno, pareciera que el tratamiento es efectivo, vamos a suponer que es efectivo, pero ¿cómo va a costar un comprimido? $1.000, un comprimido $1.000. Entonces, a España le hicieron una oferta al gobierno y le dijeron, eso lo sacó la empresa Gilead, que es el laboratorio donde está Colin Powell, los mismos del Tamiflu, que montaron la estafa del Tamiflu. Bueno, a España, 25.000 euros le están vendiendo cada tratamiento, o sea, 3 frasquitos por 25.000 euros. 90 pastillas. Ajá, 90 pastillas. En otros países de Europa, 50.000 euros, ¿no? Eso cuesta, la India fabrica ese medicamento lo pone en el mercado en $300. Eso cuesta $100 fabricarlo. O sea, $300 cuesta el tratamiento ponerlo en el mercado. Entonces, imagínate, de $300 a $90.000. Claro, ahí está detrás la campaña que tiene que ver con el problema de la calidad, porque entonces te crean un condicionante, porque es la distorsión cognitiva, que entonces dicen que ese genérico no es bueno, no es tan eficiente como el otro. Sí. Entonces, como te sugestionan, la persona que está en la situación de riesgo, los familiares, llegan a creer que eso es así. Es que la calidad, como hacen, desde el punto de vista del estudio bromatológico, tú lo sabes mejor que yo, en la India es el país que más produce genérico y tienen súper experiencia. Y nosotros tenemos que tomar ese tipo de camino, que es un poco lo que también ha buscado Cuba y que han buscado otros países. Pongo porque tenemos más cercano a Cuba, pero lo digo yo por un conocimiento de lo que están haciendo allí, porque eso es cierto. Es el problema igual con el virus papiloma humano,
que no te protege, son un conjunto de virus. Entonces vas a vacunar a una muchachita con la primera, antes que le produzca la primera menarquia, y de repente no le das garantía porque el laboratorio que lo produce quiere que le compren la vacuna. Así como hay otras vacunas que contienen para muchos como neumococo, entonces utilizan la fachada de las organizaciones científicas para vender lo que ellos quieren. Empiezan a sugestionar, a manipular a la gente, a meterle miedo por los muchachitos. Oye, porque eso es el mercadeo. Mira, menos mal que me lo recordaste. Hoy yo entrevisté a Miguel Jara, que es un investigador, un escritor, periodista español, que él acaba de publicar un libro que se llama Vacunas las necesarias, ¿no? Y entonces hace un estudio de todo el tema de las vacunas. Lo de la vacuna del VPH es una cosa terrible, es una vacuna peligrosa que actualmente se pasó a revisión en la comunidad europea. La comunidad europea la pasó a revisión. Y ese programa se va a transmitir en Oyeven 106.9 FM. Oyeven 106.9. Porque me interesa. Hoy a las 2 de la tarde. Y después se cuelga en Aporrea mañana. Pero hoy se va a transmitir en Oyeven de 2 a 3 de la tarde la entrevista a Miguel Jara, 106.9 FM en Caracas. Oye, yo te agradezco muchísimo eso. Programa Arsenal Terapéutico. Yo quiero dejar un capítulo 2 porque yo creo que debemos meternos ahora en estudiar y en plantearnos la estructura en relación a lo que es el componente posológico, que es cómo son las dosis y las indicaciones. Yo sé que tú manejas muy bien eso y creo que nos puedes dar muchas luces a nosotros, Eduardo, porque ese es el aporte nuestro revolucionario, de la gente que somos polímatas, no intelectuales, polímatas, que estamos comprometidos con un proceso de cambio de este país. Yo creo que es polímata, porque yo le meto a la carpintería, a la plomería. Pero por eso, tú eres un polímata, ¿Sí, no solo un polifaculto, sino un polímata. Te agradezco mucho nuevamente, Eduardo. Gracias. Name. Correcto. Name, gracias por estar aquí con nosotros, de haber compartido. Y bueno, vamos a hacer una pausa y agradecemos muchísimo porque así es como nosotros decimos, hay que ser cognoscentes. Aquí están los aportes revolucionarios, científicos, para poder nosotros garantizar la defensa de este legado histórico que nos dejó el presidente Hugo Chávez Frías, de nuestros libertadores. Ya volvemos.